Hola, bienvenidos a Paz Fiscal. ¿Quién no quiere pagar un poco menos de impuestos? Bueno, si tú eres una persona física, debes saber que tienes derecho a deducciones personales y estímulos fiscales. Vamos a aprenderlos el día de hoy. Vamos a comenzar con las diapositivas. Deducciones personales y estímulos fiscales. ¿Estos qué son? Bueno, todas las personas físicas tenemos derecho a reducir ciertas cosas para pagar un poquito menos de impuestos, dependiendo de nuestro régimen. Ahorita vamos a aprender todo eso. De momento, las personas físicas, viéndolo en un contexto general, tendrían derecho a 3 tipos de deducciones. Estas son las autorizadas, cuando el contribuyente tiene un negocio propio. Las otras son las deducciones personales, las cuales las vamos a encontrar en el artículo 151 de la ley del ISR. Y también existen estímulos fiscales. Esto es con respecto a las colegiaturas y al ahorro. Nuestra siguiente lámina. Ok, ¿quiénes tienen derecho a las deducciones personales y a los estímulos fiscales? Las personas físicas. Una persona moral no se puede hacer esta clase de deducciones. ¿En qué momento se presentan? En la declaración anual. Nuestros fundamentos legales. El fundamento de las deducciones personales básicamente están en el 151 de la ley del ISR, pero también vamos a encontrar algunas otras cuestiones puntuales en los artículos 264, 266, 267, 268 y 269 del reglamento de la ley del ISR. En cuanto al fundamento de los estímulos fiscales, que ya vimos que son las colegiaturas y aportaciones, algunas cuentas para retiro, están en los artículos 1.8, 1.9 y 1.10 del decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, así como en el artículo 185 de la ley del ISR. Pero alto, ¿qué dices? ¿Soy persona física? ¿Ya me voy a poder restar todo? Pues no. Esto va a ser dependiendo de tu régimen. Algunos tipos de régimen pueden deducir todo, otros solamente ciertas cosas, otros no pueden deducir nada. Vamos a verlo en esta siguiente lámina. Por ejemplo, como pueden ver, de un lado tenemos todos los tipos de régimen a los que puede pertenecer una persona física. Y del otro lado tenemos separado en columnas deducciones autorizadas, que ya dijimos que son de tu negocio, las personales y los estímulos fiscales. Por ejemplo, si eres un asalariado, no puedes tener deducciones autorizadas porque no tienes un negocio. Eres un asalariado, el negocio es de tu patrón. Pero sí puedes meter deducciones personales y estímulos fiscales. Reciclo, como ya es un régimen que cuenta con tasas preferenciales de ISR muy pequeñitas, entonces ese no tiene derecho a deducir nada de ISR, no puede meter deducciones personales, ni estímulos fiscales, nada. Pasa algo muy similar con plataformas tecnológicas. Ojo, solo los que son pago definitivo. ¿Por qué? Porque ya vimos que las deducciones personales y estos estímulos fiscales se meten en la declaración anual. Así que plataformas pago definitivo no presenta anual. Por lo tanto, no puede meter nada de deducciones de este tipo. Nada, cero, no le toca. Reciclo y plataformas tecnológicas pago definitivo, aquí son los castigaditos. No pueden deducir. Pero ¿qué pasa con las plataformas en pago provisional? Estas sí tienen derecho a deducciones autorizadas, personales y estímulos fiscales, al igual que las actividades empresariales y profesionales y el arrendamiento. Estas 3 opciones pueden deducir de todo. Ahora, en el régimen de intereses, deducciones autorizadas, no, porque no es un negocio, pero sí pueden tener deducciones personales y estímulos fiscales. En el régimen de incorporación fiscal, bueno, ya quedan muy pocos RIF, ya casi son como los unicornios, hermosos, mitológicos y nadie ha visto uno, pero sí por ahí quedan 2 que 3 RIF todavía vivos. Bueno, quien todavía esté en ese régimen, aquí en los comentarios ponga manita arriba. No tienen derecho a deducciones autorizadas, pero sí a personales y estímulos fiscales.
Vamos a pasar a la siguiente lámina, que son las deducciones personales, las que ya vimos que están alojadas en el artículo 151 de la ley del ISR. ¿Qué nos dice este artículo? Que tienes derecho a 8 tipos de deducciones personales. Estos son los honorarios por servicios médicos, gastos funerales, donativos, intereses efectivamente pagados por créditos hipotecarios, aportaciones complementarias a retiro, primas por seguros de gastos médicos, transporte escolar y pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios. Ahora, antes de seguirnos de filo, ¿qué pasa aquí? Las deducciones personales, no solo porque tú tengas tu factura de una deducción personal de las que ya mencionamos, ya te lo puedes restar. No. Existen 2 límites. El primero, cada deducción tiene un tope. Lo que está por debajo del tope es lo que podemos meter. Pero una vez que tú ya tienes todos tus topes, la suma de todo eso tiene un segundo tope. Eso lo vamos a ver más adelante. Solo quiero que lo recuerdes para que no te me emociones. 2 topes. Uno por cada deducción y otro por la suma de todas esas partes que podías restarte. Vamos a ver la primera deducción, que son honorarios por servicios médicos. ¿Qué es esto? Cualquier gasto que nosotros hagamos por cuestiones del médico, el dentista, el psicólogo, el nutriólogo, hospital, si contratamos a alguna enfermera, fisioterapeutas, las medicinas. Ojo, aquí un punto muy importante. Únicamente entran las medicinas que estén incluidas en la factura de los servicios del hospital. Así que tus aspirinas que vas y compras ahí en la farmacia de la esquina, no, esas no. La farmacia no. Solo las de la factura del hospital. Así como los análisis clínicos y los lentes ópticos graduados, que esos también se manejan un poquito diferente. ¿Cómo se paga esto? Por medios bancarizados. Ya sabes, tarjeta de crédito, de débito, un SPEI, un cheque. El uso del CFDI. Debes de aplicar el D01. Este es honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Aunque también puede entrar el D02. Si te fijas, ahí te lo puse con letritas rojas. Aguas, es que este es diferente, hasta su nombre lo dice, gastos médicos por incapacidad o discapacidad. No es lo mismo que a ti te presentes un cuadro de apendicitis y vayas al hospital particular porque tú quieres un hospital particular, tienes para costearlo y te operas tu apéndice. A que por riesgo de trabajo, estando en tu trabajo, te caíste. Vas al IMSS porque tienes derecho al IMSS, ahí ya te dictaminan como un riesgo de trabajo, pero dices, yo no quiero seguir atendiéndome solamente en el IMSS, también yo tengo posibilidades de atenderme por mi cuenta. Entonces, cuando tú ya tienes esa resolución del IMSS de que es un riesgo de trabajo, esos gastos que tú hagas por fuera lo puedes meter como un D02. O como dice ahí, en discapacidad. Si eres una persona que tiene alguna discapacidad y derivado de ello tienes que estar pagando constantemente, pues no sé, enfermeras o rehabilitaciones o necesitas equipo ortopédico y todo eso, también entra. Pero siempre debes de tener cuidado, que las personas que te ofrecen este servicio deben de ser profesionales titulados. No pueden ser pasantes, no puede ser cualquier persona que diga, te curo, te sobo, te acomodo. No, tienen que ser profesionales de la salud ya titulados. Ahora, estos gastos pueden ser para ti, pero también puedes tener algunos beneficiarios. Esto se va a estar repitiendo en varias de las deducciones, así que cuando lo veamos más adelante me voy a ir más rápido, ¿vale? Así que ahorita lo vamos a ver a detalle para que quede claro y en las siguientes deducciones pues ya nos podamos ir más rápido. ¿Para quién? Para el propio contribuyente y sus beneficiarios sería el cónyuge o concubino, ascendientes o descendientes en línea recta directa. Es decir, ascendentes serían tus padres y tus abuelos, descendientes serían tus hijos y tus nietos. Así que tíos, primos, sobrinos, compadres, no, nada de estas personas entra, únicamente hacia arriba y hacia abajo.
Y vean la pequeña nota que nos pone aquí el artículo, que dice que ninguno de estos beneficiarios debió percibir durante el año calendario ingresos iguales o superiores a una UMA anual. En resumen, que no tengan ingresos. Si estos beneficiarios tienen algún ingreso, ya no es deducible. Ahora, ¿se acuerdan que les había dicho que los lentes ópticos graduados tienen un manejo diferente? Bueno, pues aquí lo vemos, están topados a 2,500 por cada beneficiario. Ahí sí no existe este tope, de que no reciban ingresos. Puede ser por cada beneficiario. Pero ojo, si alguno de estos gastos fue reembolsado al contribuyente por medio de alguna aseguradora, no podrá aplicar como deducción. ¿Por qué? Porque ese dinero vino de vuelta. Vamos a pasar a los gastos funerales. Los gastos funerales, bueno, son cuando desafortunadamente alguna persona fallece. De hecho, tengo un video, por aquí te voy a dejar la etiquetita para que lo veas más a detalle. Todos, porque este es un poquito peculiar, pero vamos a irnos un poquito rápido. Estos gastos son únicamente los que están 100% relacionados con el funeral, como es la urna, la preparación del cuerpo y el transporte. No debe de exceder la UMA anualizada. Y puede ser también para tus beneficiarios, como ya vimos, cónyuge concubino, otros beneficiarios en orden ascendente o descendiente que no tengan ingresos. Y ojo, solamente van a ser deducibles los que ya fueron devengados. Es decir, si tú contrataste un paquete funerario para prevenir en un futuro tu deceso, ese no es deducible, únicamente el ya devengado. Es el único gasto, el único que existe en el cual sí te aceptan pagar en efectivo, dadas las circunstancias del por qué se hace este gasto. Fuera de ahí, todos son bancarizados. El uso de CFDI debe de ser de 0,3 gastos funerarios. Luego tenemos como tercera los donativos. Estos deben de ser únicamente a personas morales autorizadas. También pueden cubrirse por cualquier método de pago, porque únicamente no puede ser bancarizado. A veces también lo podemos dar en efectivo o en especie. Hay muchas empresas que tienen por ahí algún sobrante de inventario o algo así y lo donan. Igual si tú tienes la posibilidad de donar despensa, ropa, cobijas, todo eso también cuenta. El tope es un poquito diferente al de las otras deducciones. Por ejemplo, 4% de los ingresos acumulables cuando el donativo sea a la federación, es decir, al gobierno. Así que 4% es muy bajito para que no se preste a estas situaciones de corrupción. Entonces, ahí es a 4%, pero si es a cualquiera de otras instituciones, sería al 7% de los ingresos acumulables. El uso de CFDI debe de ser el de 0,4%. Y para que nosotros estemos seguros que estamos donando a una empresa registrada, podemos revisar el anexo 14 de la resolución miscelánea y también hay un directorio de donatarias autorizadas en el portal del SAT. La siguiente deducción es la cuarta, los intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios. Aquí generalmente no nos van a dar un CFDI como tal, sino únicamente vamos a tener una constancia de retenciones. Recuerden que también nuestras constancias las podemos descargar del portal del SAT. Esta solamente aplica cuando es para casa habitación del contribuyente, no para locales comerciales, solo casa habitación. El monto total del crédito no debe exceder de 750,000 UDIs y de preferencia, aunque no se especifica, debe de ser por medios bancarizados. El uso del CFDI debe de ser el de 0,5 intereses reales efectivamente pagados. Ojo, son intereses reales. Vamos a imaginar que los intereses que tú estás pagando por tu hipoteca es el 10%. Y la inflación de este año está en el 6%. 10 menos 6, 4. Es ese 4 el que tú vas a reportar, ¿ok? No los 10, no el 10%, solo el 4. La siguiente son las aportaciones complementarias al retiro. Esta, como ya sabemos, es a las cuentas que son para
para que el contribuyente se jubile a la edad de 65 años, lo que es conocido como las AFORES o planes personales de retiro. No se establece un medio específico, pero pues en general, ya saben, todas bancarizadas o en la mayoría de estos casos puede ser vía nómina. El uso de CFDI sería D06, aportaciones voluntarias al SAR. Luego tenemos el número 6, las primas por gastos médicos. Son las que ya conocemos como seguros de gastos médicos mayores. Otra vez tenemos beneficiarios, concubino, cónyuge, los que son en orden ascendente, descendiente. Si se fijan aquí, no existe la limitante de que estos beneficiarios no perciban ingresos. Solo con que sean tus familiares, con eso basta. Se recomienda que sea por medios bancarizados y el uso del CFDI sería D07, primas por seguros de gastos médicos. Y con esto llegamos a... no, nos falta esta. Transporte escolar. El transporte. Estos únicamente aplican a los descendientes en línea recta directa, hijos y nietos. Y debe de ser obligatorio. Es decir, ya debe de venir incluida en la colegiatura. Si tu escuela te da la opción de pagar o no pagar el transporte, entonces ya no es deducible. Debe de ser obligatorio. Pagar con medios bancarizados y el uso del CFDI es el D08, gastos de transportación escolar. Ahora el último. Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios. Esto es lo que nosotros llamamos el impuesto sobre nómina. Bueno, este no es muy común, así que voy a poner un ejemplo para tratar de ser más clara. Tú imagínate que tú vives en un estado, pero ya vives cerca de la línea fronteriza de ese estado y trabajas en el otro estado. En tu recibo de nómina va a aparecer una retención por este impuesto. Bueno, ese es el que te puedes deducir. Y para esto, bueno, no vas a tener un CFDI, pero basta con tu recibo de nómina, que a final de cuentas va a estar timbrado. Bueno, con esto ya vimos todas las deducciones, las 8 deducciones que nos permite la ley. Pero, ¿se acuerdan que al principio les dije que existen 2 topes? Ahorita ya vimos el primer tope, el de cada deducción. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver el segundo tope, que son vamos a ver, aquí hay 2 conceptos antes de seguir avanzando. ¿Qué son los ingresos totales? Todo lo que tú percibes, todo tu ingreso, todo lo que sea ganancia es un ingreso total. Y un ingreso acumulable es todos tus ingresos menos la parte exenta, serían unos ingresos acumulables. Ahora sí, vamos a pasar a ver este segundo límite. Todas las deducciones, toda esa suma de todas esas deducciones, excepto la fracción 5, que ya vimos que son las aportaciones a la AFORE, ya que sumamos todo, es lo que resulte menor entre el 15% de tus ingresos totales, de todo lo que tú ganas, el 15% de tus ingresos totales o 5 UMAS anuales, lo que resulte menor. Y la otra, en el caso de las aportaciones voluntarias a la AFORE, la fracción 5, lo que resulte menor entre el 10% de los ingresos acumulables o las 5 UMAS anuales. Bueno, sí sé que con esto las deducciones se reducen todavía otro poquito, pero bueno, es un beneficio. Y qué bueno que podamos restar algo y no mandar al 100%. Lo que podamos restar yo creo que es algo bueno, ¿no? Algo positivo. Hay que verlo de ese modo. Ahora, ¿qué límites no aplican? ¿Se acuerdan en la otra diapositiva? Vamos a ponerla para que esté aquí en la mano. Vamos a refrescar nuestra memoria. En los honorarios por servicios médicos, que les decía que existe el D02, gastos médicos por incapacidad o discapacidad, que se manejaban diferente por su naturaleza.
porque uno es un riesgo de trabajo y el otro pues es una condición de discapacidad que nosotros no controlamos y nos acarrea gastos. Bueno, todo es lo que haya sido D02, no le aplican esos límites. Esto tiene su fundamento, aquí viene el fundamento, en el párrafo 3 del 151 de la ley del ISR, y también está en la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y en la Ley Federal del Trabajo. Aquí están los detallitos. Aquí sí no hay un tope, porque otra vez, por la naturaleza del gasto, dependiendo tu riesgo de trabajo, si fue muy severo, muy grande, pues te va a acarrear muchos gastos. Si tu discapacidad es muy grande, también te va a traer muchos gastos. Entonces sería un tanto injusto ponerle un tope a estas dos. Estas sí pasan. Ahora, ¿qué vamos a ver? Los estímulos fiscales eran los otros que habíamos mencionado, que eran las colegiaturas y a cuentas especiales de ahorro. Las colegiaturas tienen su fundamento en los artículos 1.8, 1.9 y 1.10 del decreto que compila diversos beneficios fiscales. Y las cuentas especiales de ahorro, esas aparecen en el 185 de la ley del ISR. Vamos a ver cada una. Vamos a comenzar con las colegiaturas. Otra vez, pueden ser deducibles para el propio contribuyente y sus beneficiarios, cónyuge, concubino, ascendentes o descendientes que no tengan ingresos. La institución privada debe de tener la validez de la SEP. Cualquier otro lugar, solamente con validez de la SEP, y debe de ser pagada por medios bancarizados. El uso del CFDI es el D10, que son pagos por servicios educativos. Pero este CFDI es un poquito diferente al de todas las otras deducciones. ¿Por qué? Porque debe de contar con el complemento instituciones educativas privadas. Esta clave se llama IEDU. Además de esto, debe de tener el nombre del alumno, el CURP del alumno, el nivel educativo, la clave del centro de trabajo y el RFC de quien realiza el pago cuando es diferente al que recibe el servicio. Este está un poquito diferente. ¿Y qué creen? Como siempre, hay límites. Sí, tenemos límites anuales para las colegiaturas. Como pueden ver, abarcan desde el preescolar hasta el bachillerato o equivalente. Y ahí están los montos anuales. Sí, yo sé que para una institución privada esto no es nada, pero como les digo, es mejor podernos restar algo a no poder restar absolutamente nada. Pues ya es algo. Vamos a recibirlo de buena manera. Luego vamos a ver las cuentas especiales de ahorro. Estas no hay que confundirlas con el Afore, son similares, pero no son Afore. Estas también tienen una finalidad de plan de retiro, pero recuerden que el Afore pues es prácticamente obligatoria y estas son opcionales. Se pagan por medios bancarizados. El uso del CFDI es el D09, depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones y tienen un límite anual de 152,000 pesos anuales. Pero, ¿qué creen? Hay un pequeño detalle por aquí que a veces se pasa por alto, que muchas veces las deducciones personales o los estímulos fiscales no se llevan a cabo en territorio nacional o nos los dan prestadores de servicio extranjeros. Estas son las deducciones personales pagadas en el extranjero y más que nada con tanta globalización, el uso del internet, se ha facilitado todo esto. Entonces, bueno, aquí sí se puede contar con una factura, pero vamos a ver. Esto también aplica para las deducciones de nuestro negocio. Te van a dar un comprobante, pero va a tener los requisitos de su país, no del nuestro. Entonces, pues obviamente no va a aparecer precargado en la declaración anual. Por lo tanto, tú lo debes de meter.
con los RFC genéricos. Aquí te los pongo, que hay uno para persona física extranjera y otro para persona moral extranjera. Este documento que te entregan casi siempre va a ser un PDF, debe de cumplir con ciertos requisitos, que son los datos fiscales del emisor, tus datos fiscales y los requisitos del artículo 29A, fracción 5, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. Esto es pues que cada uno de los artículos venga desglosado, venga el importe unitario, el importe total. Voy a tener que hacer un video de esto porque es un poquito extenso el tema de todos los requisitos que deben de cumplir las facturas del extranjero para que las podamos hacer deducibles en nuestro país. Así que próximamente vamos a tener un videíto para que vean cómo se pueden hacer deducible el Canva, por ejemplo, o la publicidad de Facebook. Mucha gente no sabe que se puede deducir la publicidad del Facebook y otras cositas, libros digitales que compramos, todo eso. Sí se puede, pero les voy a hacer un videíto. Ahorita hablando exclusivamente del tema, que son las deducciones personales, pues nos podemos apegar a esto, que necesitamos que tenga ciertos requisitos, pero no va a aplicar para las fracciones 1 y 2. Que son los gastos médicos y los gastos funerarios, porque esos sí deben de ser para los residentes en territorio nacional. Y bueno, con esto ya terminamos este extenso tema de las deducciones personales. ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo ven? Y con esto concluimos el video de deducciones personales y estímulos fiscales. ¿Qué te pareció? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Había algunos que no conocías? Bueno, ahora ya lo sabes. Tienes opciones para deducir y estas tienen sus propios límites y un tope general. ¿Los puedes aplicar? Sí o no, ¿de qué régimen eres? Así que ya lo sabes, si quieres pagar un poquito menos de impuestos, aplica todo lo que aprendimos el día de hoy. Así que, para estar en paz con el SAT, paz fiscal, nos vemos muy pronto. Bye bye.